Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles al doctor Alejandro Vázquez Reyes. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto estar con ustedes y pues gracias a Dentadec por darme la oportunidad de poder participar en este ciclo de conferencias. Bueno, vamos a iniciar con una plática en la cual pues a todos los cirujanos dentistas odontólogos nos va a ayudar para que podamos tener algunos tips y algunas recomendaciones para poder sacar adelante a muchos pacientes que llegan en condiciones difíciles. Entonces, vamos a hablar y les voy a exponer un poco de mi experiencia a lo largo de unos años en cuanto al manejo de infecciones de origen dental. Bueno, propiamente la infección de origen dental va a ser una invasión de microorganismos, ¿sí? En la cual va a haber una lesión celular local y van a secretar toxinas. Estas toxinas van a empezar a hacer destrucción a nivel de tejidos blandos y de tejido óseo, ¿no? Y estos van a provocar una reacción antígeno-anticuerpo en el huésped, en el cual va a haber una respuesta inflamatoria y una respuesta para poder reparar. Y muchas veces todo esto se va a conjugar para que se pueda desarrollar un proceso infeccioso bastante severo. Muchos pacientes o muchos colegas odontólogos no creen que una muelita puede matarnos, pero de verdad una muelita infectada, una muela infectada, una caries, una enfermedad periodontal, puede causar la muerte de pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en lo que es la región de cabeza y cuello y las vías de diseminación, lo que son arterias, venas, vasos linfáticos, van a causar una segregación de toda la infección rápidamente, ¿no? Si no tenemos control de esto, ¿no? El pus va a ser un líquido rico en proteínas, el cual va a contener un fluido mixto, el cual tiene células blancas, todas las células de defensas, las cuales ya en la batalla fueron destruidas, y microorganismos aerobios o anaerobios, los cuales van a estar muertos por las mismas células. Entonces, esto es característico en una infección bastante avanzada, en un absceso, ¿no? Tenemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a tener una triada ecológica, la cual llamamos, en la cual va a haber tres agentes o tres componentes principales, ¿no? El medio ambiente, el huésped y el agente propiamente, ¿no? Que van a llevar a cabo una enfermedad. Estos tres, si se combinan o si se pierde el equilibrio de estos tres, va a generar una enfermedad en la cual nosotros vamos a desarrollar, en este caso, un absceso de origen dental, ¿sí? Hay hay varias formas en las cuales se pueden llevar a cabo lo que son las infecciones o se pueden desarrollar infecciones por una lesión en el órgano dentario, caries, ¿sí? Fracturas, ¿sí? Vamos a tener traumatismos en los cuales nosotros no cuidemos las estructuras, no reposicionemos, no hagamos tratamientos de conductos, en las cuales nosotros no mandemos antibióticos profilácticos, ¿no? Restos radiculares, infecciones que pueden ir desde el órgano dentario hacia el seno maxilar, o inclusive puede contagiarse desde el seno maxilar a cualquier órgano dentario, ¿no? Podemos ver en órganos dentarios temporales, o formación de quistes, tumores que puedan sobreinfectarse. Todo esto puede causar un proceso infeccioso y puede desarrollar una infección de origen dental. Vamos a recordar rápidamente la flora normal de lo que es la cavidad oral. Vamos a tener microorganismos aerobios, microorganismos anaerobios, ¿no? Los aerobios principalmente en la lengua y en lo que son las mucosas, los anaerobios en la superficie de los órganos dentarios, en encías, principalmente van a encontrarse los anaerobios en lo que es el surco gingival. Esto van a ser muy agresivos y van a causar lesiones bastante severas en nuestros pacientes, ¿no? Un artículo que es un clásico ya de Fields, de 1991, nos va a hablar de que los microorganismos causantes de todo esto van a ser no solo aerobios, no solo anaerobios, van a ser microorganismos mixtos, ¿no? Vamos a ver en un porcentaje de un 60% que, que nos van a desarrollar todo esto, ¿no? Todo esto nos va a desarrollar que los pacientes tengan abscesos y que tengan problemas, ¿no? No solo se va a decir que cuando hay un absceso son microorganismos anaerobios, es el porcentaje menor de pacientes.
lo que vamos a tener solo microorganismos anaerobios en una muestra de 401 pacientes, ¿no? Vamos a ver esto. Recordemos rápidamente los signos cardinales de la inflamación. De los signos cardinales de la inflamación son el calor, rubor, dolor, tumor y pérdida de la función. Dentro de lo que vamos a ver, el calor es el resultado de la vasodilatación. El rubor se va a dar por el enrojecimiento causado por que están todos los vasos cerca de la superficie y dilatados, ¿no? El dolor se va a provocar por la presión que se va a ejercer, por el aumento de volumen en las terminaciones nerviosas y también por los liberadores químicos de la inflamación, que son la histamina, quiminas, bradiciminas, y el tumor de igual forma pues es el aumento de volumen y la pérdida de la función, que va a ser la disfagia, la urinafagia, el trismus. La disfagia es la dificultad o el dolor al deglutir, ¿no? La odinofagia, perdón, la odinofagia es el dolor al deglutir, la disfagia es la dificultad para deglutir y el trismus, la incapacidad de poder abrir la boca más de 2 milímetros, más de 20 milímetros, perdón. Vamos a ver que el absceso se van a llevar en 4 etapas clínicas, ¿no? Que es la inoculación, que va de 0 a 3 días. En esta vamos a encontrar predominantemente microorganismos aeróbios. Va a haber ligera molestia, un ligero aumento de volumen difuso y posteriormente vamos a pasar a lo que es la celulitis, la cual va a ir de 3 a 7 días. En esta etapa podemos encontrar ya una flora mixta y va a haber un aumento de volumen difuso, eritematoso difuso, no va a estar bien localizado, el paciente no va a saber dónde inicia la molestia, dónde termina, ¿no? Y es un dolor bastante significativo en ellos, ¿no? Vamos a ver también que posteriormente podemos pasar de más de 5 días al absceso. El absceso se va a caracterizar porque va a estar bien definida la zona, va a tener un halo eritematoso rojo alrededor de lo que es el aumento de volumen, y cuando nosotros toquemos el aumento de volumen se va a sentir flácido, se va a sentir fluctuante, va a ser una zona la cual va a contener pus, como si estuviéramos tocando un globo de agua prácticamente. Va a ser la característica que va a tener, y por supuesto va a haber una flora mixta de microorganismos aerobios y microorganismos anaerobios. Lo último puede ser la resolución, cuando el absceso ya resuelve y ya se quite el aumento de volumen. Vamos a ver nosotros también la inoculación celulitis absceso. De la inoculación puede resolver y pasar de inoculación a resolución. Si pasamos a celulitis, puede resolver y puede hacer de celulitis a resolución, y pues del absceso, sin necesidad de pasar al absceso, perdón, ¿sí? Y va a ser manejado tanto con antibióticos y va a ser manejado con tratamientos, ya sean endodónticos, tratamiento de conductos, se van a hacer abordajes intraorales o abordajes extraorales, ¿no? Para poder drenar toda la pus que se va a encontrar dentro de lo que es el absceso que se encuentra en nuestro paciente. La celulitis versus abscesos. Celulitis la van a definir propiamente como un aumento de volumen, el cual es doloroso, difuso, eritematoso y caliente en un área infectada. Como lo mencionamos anteriormente, no está bien localizado y el dolor es bastante significativo. En un absceso, muchas veces diferente a lo que es la creencia, que va a doler más, no es así. ¿Por qué? Porque se localiza el absceso y va a ser una cavidad en un tejido que va a contener tejido necrótico, colonias bacterianas, células sanguíneas muertas, tanto células de defensa como células rojas va a contener. Bueno, ¿qué necesitamos antes de cualquier cosa? Evaluar las defensas de nuestro paciente. ¿Qué factores van a determinar que nuestro paciente pueda complicarse o no? Factores asociados a inmunocompromiso. Pacientes que tengan enfermedades sistémicas, pacientes que sean diabéticos, pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune, pacientes que hayan recibido trasplantes previos y estén con manejo de medicamentos para poder mantenerse con el nuevo órgano, ¿sí? Vamos a tener pacientes que tienen terapias con esteroides muy prolongadas, pacientes que tienen enfermedades como es el lupus eritematoso, enfermedades autoinmunes que requieren manejos con esteroides, pueden afectar gravemente a las defensas de nuestros pacientes, ¿no? Pacientes que tengan antecedentes de malignidad, pacientes
en los cuales todo esto dificulte que nuestro sistema de defensa esté al 100%. De igual forma, pacientes que estén recibiendo quimioterapia. Es muy importante que antes de que pasen a quimioterapias o manejos invasivos por oncología, todos estos pacientes tengan la boca sin datos de infección, sin datos de enfermedad periodontal, sin caries, ¿no? Si se detecta y se puede prevenir, es lo mejor, porque cuando llegan a los tratamientos con quimioterapia, los pacientes van a tener problemas. ¿Qué problemas van a tener los pacientes? Todo el sistema de defensa deprimido. Entonces, muchas veces, cualquier infección, por pequeña que sea, puede agravarse con ellos, ¿no? Y por supuesto también pacientes desnutridos, pues si no hay nutrición, no puede haber un sistema de defensa el cual se encuentra al 100% para poder combatir cualquier infección. Como lo mencionamos antes, ¿cómo se va a diseminar la infección? ¿Cómo va a llegar de un espacio a otro? ¿Cómo llega del espacio bucal al espacio submandibular? ¿Cómo se comunica? Hay 3 vías de diseminación en las cuales vamos a ver que es la hemática, que es por medio de la sangre, la linfática, por los vasos linfáticos, y por contigüidad. ¿La contigüidad a qué se refiere? Que están los espacios aponeuróticos pegados uno con otro. Entonces, pues se van a contagiar un espacio con el otro, ¿no? Son las vías de diseminación que nosotros vamos a encontrar más, bueno, son las 3 vías de diseminación que se refieren en los libros, ¿no? Vamos a ver rápidamente los órganos dentarios, hacia dónde van a causar los aumentos de volumen, hacia dónde va a drenar el pus, dependiendo de la zona, ¿no? Nosotros vamos a poder ver, en este caso, que los incisivos centrales pueden drenar hacia vestibular o pueden drenar hacia palatino, a los laterales de igual forma, ¿no? Los caninos van a ir hacia lo que es la región labial. Esto causa aumento de volumen en lo que es la región canina, ¿no? A nivel maxilar. Los premolares, de igual forma, hacia lo que es la región bucal, y los molares, las raíces vestibulares van a drenar hacia vestibular y las raíces palatinas propiamente hacia palatino, ¿no? Vamos a ver a nivel mandibular hacia dónde van a drenar los incisivos centrales, laterales y caninos, propiamente hacia labial. Vamos a ver que los premolares de igual forma hacia vestibular, hacia lo que es la zona vestibular van a drenar, y también el primer premolar, como su raíz se encuentra por debajo de lo que ya es la línea amiloidea, puede drenar hacia lo que es lingual. El segundo molar y el tercer molar, principalmente su vía de diseminación al encontrarse por debajo de la línea de inserción del músculo amiloideo, van a tener un drenaje mucho hacia lo que es la región sublingual, también hacia lo que es la región bucal. Por eso los aumentos de volumen que vamos a encontrar en todos estos tipos de pacientes. Bueno, vamos a ver rápidamente qué necesito saber en mi historia clínica, a pesar de los antecedentes que va a tener mi paciente. ¿Cuándo empezó? ¿Dónde empezó? ¿Cómo se manifestó por primera vez, no? Toda la secuencia de eventos, si fueron a ver al médico general, el médico general con qué los recetó, si fueron a ver al odontólogo, si fueron a ver al especialista, con qué fueron medicados, con qué tipo de antibióticos, si fueron penicilinas de sintéticas, semisintéticas, si fueron quinolonas, si fueron macrólidos, si fueron, en este caso, algún otro tipo de antibiótico, para que nosotros sepamos con qué poder manejar a mi paciente y cómo no ha respondido, ¿no? Las terapéuticas previas que se le dieron y cuál fue su respuesta. Y si llegó con nosotros es porque no ha respondido a los tratamientos. Si no ha respondido al tratamiento antibiótico, si no ha respondido al manejo que se le dio, un drenaje por vía del órgano dentario, se hicieron incisiones intraorales y esto no ha mejorado, ¿no? El estado general del paciente. Necesitamos obligadamente mandarle a nuestro paciente laboratorios para ver cómo están sus tiempos de coagulación, cómo están sus biometría hemática, cómo están su química sanguínea, cómo están las plaquetas, cómo están los eritrocitos, cómo están las células de defensa, los linfocitos. En este caso vamos a ver si es una infección crónica, si es una infección aguda. También vamos a hacer exploración completa de lo que es cabeza y cuello para ver lo que es el aumento de volumen. Vamos a ver qué lado está más grande que el otro. Vamos a ver, en este caso, si es un absceso a nivel mandibular, submandibular, a nivel sublingual, si no está oprimiendo la vía respiratoria. En este caso nos va a causar dificultad respiratoria y es urgente el manejo hospitalario con nuestros pacientes, ¿no?
Dentro de lo que vamos a buscar nosotros son los signos cardinales de la inflamación, tumor, rubor, dolor, pérdida de la función. Muchos de nuestros pacientes, como lo mencionamos anteriormente, van a tener asimetría facial, van a tener aumento de lo que son los ganglios linfáticos, las cadenas ganglionares, tenemos que palpar el cuello, tenemos que ver si nuestro paciente puede abrir la boca, si le duele al deglutir, si le cuesta trabajo deglutir, si le cuesta trabajo ya respirar, ¿sí? Y también muy importante, ¿cómo voy a drenar el absceso? Si puede abrir, lo puedo hacer por dentro de la boca, si no puede abrir, si ya está hacia lo que es la región de cuello, se está encontrando lo que es el aumento de volumen más hacia lo que es la piel, ¿no? Todo esto es importante para determinar cómo voy a llevar a cabo el proceso, cómo voy a llevar a cabo la cirugía con mi paciente. Necesito auxiliares diagnósticos, imagenología, desde radiografías convencionales, lo que es una radiografía periapical, una radiografía oclusal, vamos a pasar a lo que son las radiografías panorámicas. Si tenemos acceso a tomografías computarizadas e inclusive a resonancias magnéticas, dependiendo de dónde nos encontremos, pues es de mucha ayuda para poder determinar hacia dónde está la lesión. Como podemos ver en la imagen que se encuentra en esta zona, vean cómo el absceso ya fue hacia el lado lateral, ya fue hacia medial, y ven cómo está desplazando la vía aérea. El paciente tiene dificultad para respirar, el paciente tiene dificultad para deglutir. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a marcar que podamos o no podamos hacer el manejo con nuestro paciente, ¿no? También es importante, si tenemos la opción de poder aspirar, es una herramienta diagnóstica importantísima, ¿no? Vamos a hacer la aspiración con una jeringa y vamos a aspirar donde encontremos más fluctuante en el aumento de volumen. Vamos a encontrar diferentes tonos del pus, ¿no? El pus va a ser oscuro, maloliente, nos va a indicar que son microorganismos anaerobios, ¿no? Es un pus amarillento y claro. Vamos a encontrar cocos gram positivos, un exudado líquido oscuro, infección por microorganismos gram negativos, amarillento con gránulos, como si tuviera brillantina. Muchas veces el pus que nosotros estemos tomando como muestra puede ser por una cepa de actinomyces de la cepa israelí que producen cristales de azufre, y es lo que se vería cuando nosotros empezamos a aspirar, ¿no? Podemos encontrar que no hay pus, pero hay gas. Es una infección anaeróbica por el Clostridium, ¿no? En este caso va a necrosar por la presión que se ejerce, por el gas que se está produciendo ahí, ¿no? Es importante la aspiración. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de las infecciones odontogénicas? Debemos determinar la severidad de la infección, cuántos espacios aponeuróticos están involucrados, 1, 2, 3 espacios anatómicos. Es muy importante determinarlo. ¿Por qué? Porque de esto depende el manejo que vamos a dar a nuestro paciente, si puede ser en el consultorio dental, si tiene que estar en un manejo hospitalario, ¿no? Evaluar las defensas del huésped, si está inmunocomprometido, si tiene enfermedades que las cuales son de importancia con nuestro paciente, en este caso enfermedades autoinmunes, endocrinológicas, en este caso si son diabéticos, no son diabéticos, si tienen alguna otra enfermedad asociada, cardiopatías y demás, ¿no? La decisión del manejo ambulatorio o el manejo hospitalario que se le da a nuestro paciente, el tratamiento quirúrgico, si va a ser el manejo intraoral, si va a ser un manejo extraoral con nuestro paciente, ¿no? Vamos a seleccionar e iniciar la terapia antimicrobiana, muy importante. Si nuestro paciente no puede deglutir, si no puede tragar las pastillas, pues el manejo tiene que ser intramuscular o intravenoso, ¿sí? Administración adecuada del antibiótico, como lo mencioné previamente. ¿Qué tipo de antibiótico vamos a manejar? ¿Sí? Normalmente, si ya tenemos un proceso infeccioso, una celulitis o un absceso propiamente, nosotros vamos a tener que iniciar una terapia con antibióticos, los cuales vayan a actuar sobre microorganismos aerobios y sobre microorganismos anaerobios. De eso va a depender también la terapia antibiótica que yo le dé a mi paciente, ¿no? Y la valoración continua de mi paciente propiamente, ¿no? Un absceso es impredecible y en cuestión de horas puede cambiar el estado del paciente, por eso el monitoreo constante debe ser obligatorio, ¿no? ¿Qué necesito yo saber para mandar a mi paciente sí o no al hospital? La temperatura que se mantenga constante de más de 38 grados o de 38.3 grados para arriba,
pues es indicio de que tiene infección, ¿no? Que nuestro paciente no pueda deglutir, tomar agua y demás, nos va a causar deshidratación y va a haber consumo de todo lo que son los nutrientes. ¿Por qué? Por la misma infección. Entonces debo de valorar qué tanto necesito hidratar a mi paciente, qué tanto están afectadas las vías aéreas y las estructuras vitales, principalmente si puede respirar o no puede respirar mi paciente, en qué áreas están involucradas lo que son los espacios aponeuróticos con pus, el absceso, dónde se encuentra, ¿no? Si necesito hacer un drenaje y necesito anestesia general, necesito control sistémico. ¿Control sistémico a qué me refiero? Que necesito apoyo ya sea de medicina interna, de endocrinología, de cardiología. ¿Para qué? Para que yo pueda mantener a mi paciente estable y yo pueda hacer el tratamiento como cirujano maxilofacial del absceso. E inclusive si empieza a involucrar espacios de cuello o llega a lo que es mediastino, lo que es el manejo en conjunto con el servicio de cardiotórax. ¿Para qué? Para que ellos puedan apoyarme para llevar a cabo todos estos procesos, ¿no? ¿Qué más necesito con mis pacientes? Principalmente estabilizarlos vía aérea, que mi paciente esté respirando y que yo pueda llevar a cabo lo que es el proceso del drenaje del absceso, ¿no? Complicaciones, ¿qué quiero evitar? ¿A qué quiero evitar? ¿A qué quiero que no llegue a mi paciente? A una angina de Ludwig. Una angina de Ludwig es una complicación, es un absceso que va a envolver 5 espacios, va a envolver sublingual bilateral, va a envolver submandibular bilateral y va a envolver al espacio submentoniano submental. Son los 5 espacios que se van a ver involucrados. Y vamos a ver que el cuello va a notarse, como le dicen coloquialmente, como cuello de pelícano. Entonces, nosotros que vamos a necesitar una intervención de urgencia. ¿Por qué? Porque la vía aérea se está cerrando. Necesito abrir, necesito drenar todo el pus que se encuentra ahí adentro. Otra complicación es la fascitis necrotizante, ¿no? En esta se va a empezar a ver cómo la piel se empieza a tornar de color púrpura y se van a ver vesículas, ¿sí? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, pacientes con problemas de las defensas bajas, pacientes en los cuales no va a haber recuperación y por la presión que se ejerce va a empezar a haber necrosis de piel y lo que son las fascias celulares superficiales que están por debajo de la piel, el músculo superficial que normalmente es el músculo plaquisma, ¿sí? Se va a dar principalmente por una infección del estreptococo beta hemolítico y el aureus que se va a encontrar aquí, ¿no? El estafilococo dorado que se va a encontrar y bacterias anaerobias propiamente, ¿no? Esto tiene una característica, empieza a aumentar o empieza a crecer a 1 milímetro por hora y pues la necrosis avanza rápidamente. Es un tratamiento de urgencia que necesito yo llevar a cabo y quitar todo el tejido necrosado rápidamente para que no se siga extendiendo. Muchas veces estos pacientes necesitan manejo diario o lavados diarios en quirófano. ¿Por qué? Porque se sigue extendiendo esta lesión. Necesito yo llevar a cabo este tipo de debridamiento y quitar todo el tejido necrótico que se vaya produciendo, y son mutilaciones bastante severas con estos pacientes, y muchas veces el riesgo de muerte es altísimo con ellos, ¿no? Otra afección que puede haber se llama mediastinitis, cuando tenemos una complicación o un absceso a nivel de espacio sublingual, submandibular o submentoniano, una angina de Ludwig propiamente, el absceso puede seguirse prolongando hacia lo que es la parte baja del cuello, hacia la parte del mediastino, y se puede contaminar toda la zona donde se encuentran pulmones y corazón. Necesitamos del cirujano cardiotorácico para que nos ayude, ¿no? Va a haber una fiebre, la cual va a ser altísima, por arriba de 38 todo el tiempo, va a haber dolor torácico, aparte de lo que es el proceso infeccioso a nivel de lo que es los espacios submandibular, submentoniano, sublingual, disnea, el paciente no puede respirar, ¿no? Va a crepitar cuando nosotros toquemos a nivel de tórax y necesitamos abrir el tórax para que puedan drenar todo lo que se encuentre en lo que es el mediastino, que son los pulmones y el corazón, ¿no? El riesgo de muerte es alto. No he visto muy pocos pacientes con mediastinitis que hayan salido, ¿no? Realmente. También necesitamos tener mucho cuidado con una complicación que es la trombosis del seno cavernoso. Va a ser por el plexo venoso pterigoideo, la vena angular, ahorita les explico a qué se refiere. Cuando tenemos un absceso a nivel de incisivos centrales superiores, laterales y caninos, va a haberse involucrado todo lo que es el espacio canino, el espacio nasogeniano del lado afectado, ¿no?
nosotros vamos a tener la vena facial que viene, la arteria facial que viene en esta zona, y va a anastomosarse con la, en este caso, con la vena oftálmica, ¿no? Y la vena oftálmica va hacia lo que es de la región del seno cavernoso, que se encuentra por detrás de lo que es el ojo, entonces del globo ocular. Entonces todo esto puede ver afectado, y pues el paciente, dentro de las complicaciones que puede tener cuando esto llega a pasar, es la pérdida del globo ocular, o que esto se disemine hacia lo que es el cerebro y tengamos una meningitis, tengamos unos abscesos cerebrales, ¿no? Entonces es muy, muy grave también esta afección, ¿no? Otras complicaciones, como ya lo comentamos, son los abscesos cerebrales y las meningitis, que se pueden producir propiamente por complicaciones de un absceso en un órgano dentario, y propiamente la muerte de los pacientes, ¿no? Difícilmente los pacientes van a salir de esto, ¿no? ¿Qué les voy a recomendar para poder dar manejo a sus pacientes? ¿Qué tratamientos antimicrobianos yo les voy a recomendar? ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, primero necesito saber qué espectro, a qué se refiere el espectro. A los diferentes tipos de microorganismos que se pueden afectar con un antibiótico, ¿sí? Y por eso nosotros vamos a recordar que hay antibióticos bactericidas y antibióticos bacteriostáticos, dependiendo de la dosis que ocupemos. Unos van a inhibir el crecimiento de lo que son las colonias bacterianas, y otros van a destruir lo que es las colonias bacterianas propiamente, ¿no? Dependiendo de lo que es la dosis que ocupemos. La clindamicina la pongo en un apartado. ¿Por qué? Porque dependiendo de la dosis que ocupemos, puede ser bactericida, puede ser bacteriostático, ¿no? Y vamos a ir hablando poco a poco de qué antibióticos podemos utilizar, ¿sí? A mí me gusta empezar, mis pacientes cuando llegan al hospital y son pacientes que no han sido manejados previamente, me gusta empezar con lo más básico, que es la penicilina G sódica cristalina, ¿no? ¿Por qué? Porque así puedo yo ir escalando a mis pacientes. Y en este caso, esta presentación es intravenosa. Esta presentación yo voy a manejar más o menos de 4 a 5 millones cada 4 horas con mis pacientes, ¿no? En niños, pues voy a calcular, ¿no? De 50 a 100 mil unidades por kilogramo de peso día. Esto lo voy a ir calculando, ¿no? Pero lo que me importa es que ustedes sepan que el manejo, tratar de empezar siempre con lo más básico, ¿no? E inclusive, si son pacientes que llegan a mi consultorio y no han sido manejados previamente, yo inicio con penicilina G procaínica. De la dosis que yo ocupo es 800,000 unidades cada 12 horas. Y esto, como ya llegan con un proceso infeccioso, un absceso, lo tengo que combinar con un medicamento que se utiliza para microorganismos anaerobios. Y para los microorganismos anaerobios, a mí de primera elección voy a ocupar lo que es el metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. Este esquema lo manejo de 8 a 10 días. ¿Para qué? Para ver cómo va evolucionando mi paciente, ¿no? Y en niños de igual forma puedo ocupar de forma intramuscular, aunque es un poco agresivo para ellos porque este tipo de antibióticos es un poco doloroso, y por los días que se va a manejar es complicado, ¿no? Muchas veces en niños, a pesar de la gravedad, responden muy bien a lo que son las suspensiones. Y si no, pues los tengo que internar, y el manejo con el pediatra en conjunto con nosotros, ¿no? La penicilina B potásica, que es el famoso Pendicar, que se ocupa desde hace muchos años, ¿no? Lo manejamos en tabletas de 400,000 unidades y en solución de 200,000 unidades para pacientes pediátricos. Realmente el manejo con en mi experiencia, no ha sido el ideal. Digo en mi experiencia, ¿por qué? Porque normalmente cuando llegan conmigo los abscesos, ya llegan muy avanzados, entonces manejarlos con la penicilina B potásica vía oral es complicado para mí, ¿no? Si no tenemos más remedio y no tenemos otra opción que utilizar este tipo de antibiótico, lo que es la penicilina B potásica, pues sí tenemos que utilizarlo inclusive hasta dosis máximas en pacientes adultos, ¿no? Pero yo puedo hablar en mi experiencia que no he tenido muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque llegan ya muy avanzados los pacientes, ¿no? Otro medicamento que yo ocupo mucho de forma profiláctica, inclusive para cuando hago extracciones o cirugías dentoalveolares, las cuales no son complicadas, es la dicloxacilina. Esta también es muy buena para infecciones a nivel cutáneo, ¿no? Vamos a ocupar, normalmente la dosis que yo manejo con los pacientes adultos es de
500 miligramos cada 6 horas por el tiempo de vida que tiene este medicamento, ¿no? Nunca me voy a sobrepasar de 6 gramos al día, ¿no? Es lo que yo manejo normalmente como profiláctico después de extracciones o cirugías no complicadas con mis pacientes. Otro medicamento que funciona súper bien y nos ayuda mucho es la amoxicilina, y la podemos reforzar con ácido clavulánico o clavulanato, ¿no? La amoxicilina propiamente va a funcionar, pero muchas veces lo que es el clavulanato es un inhibidor de la beta-lactamasa. La beta-lactamasa es una toxina, una sustancia que producen las bacterias, la cual no permite que actúen las penicilinas, ¿no? Los beta-lactámicos y las penicilinas son beta-lactámicas. Entonces se le añade este medicamento que es el clavulanato o ácido clavulánico para que funcione bien inhibiendo lo que es la beta-lactamasa que producen las bacterias, ¿no? Y es bastante bueno, ¿no? Buen medicamento profiláctico para después de cirugías, para después de extracciones. Por comodidad, yo manejo con mis pacientes unas dosis de 875 miligramos que son cada 12 horas, ¿no? Pero si nosotros la llegamos a utilizar cada 8 horas, no hay ningún problema. Yo por comodidad para los pacientes que tomen en la mañana y en la noche medicamento, ocupo el de 875. Y en niños de igual forma, ocupo el de 400 miligramos sobre 5 mililitros y normalmente manejamos dosis profilácticas, perdón, de 5 mililitros cada 12 horas con los pacientes, ¿no? Entonces, es bastante cómodo para los pacientes esta presentación, ¿no? Otra familia, ¿no?, de medicamentos que vamos a ocupar muchas veces cuando nuestros pacientes son alérgicos a la penicilina son los macrólidos, ¿sí? Los macrólidos, dependiendo de la dosis que ocupemos, pueden ser bactericidas o bacteriostáticos, ¿no? Tienen un pH más alcalino y en este caso vamos a encontrar la claritromicina, la eritromicina, ¿no? Vamos a acitromicina de igual forma, también la vamos a encontrar. Y van a funcionar bien como profilácticos después de extracciones, después de cirugías dentalvelares no complicadas, ¿no? Que no tengan una sobreinfección o que hayan llegado con un proceso inflamatorio infeccioso previo, ¿no? Y de igual forma en niños vamos a poderlo manejar de 15 a 25 miligramos kilogramo día, ¿no? Y dividido en 3 dosis, ¿no? Y en adultos no vamos a sobrepasar nunca 4 gramos en 24 horas. Va a funcionar bastante bien lo que es la eritromicina. El único inconveniente que llegamos a tener es que al tener un pH tan ácido va a afectar mucho al estómago y van a tener gastritis bastante fuerte los pacientes, ¿no? La claritromicina es otra buena opción. También pero principalmente la acción de los macrólidos es para microorganismos aerobios. De igual forma, la amoxicilina, ¿no? En este caso, la claritromicina la vamos a manejar de 500 miligramos cada 12 horas. En pacientes pediátricos, de 7.5 a 14 miligramos kilogramo día en nuestros pacientes. Recordemos que todas las penicilinas, el espectro que tienen es para microorganismos aerobios. Por eso es bueno combinarla con otro medicamento que tenga acción contra microorganismos anaerobios. Y vamos a verlos poco a poco más adelante, ¿no? Vamos a hablar de cefalosporinas. Las cefalosporinas van a funcionar muy, muy bien y tenemos que son beta-lactámicos también, una acción similar a la de todas las penicilinas y van a actuar muy bien contra bacterias que producen beta-lactamasa y no permiten actuar bien a las penicilinas. Tenemos cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, dependiendo de la que nosotros encontremos en el mercado es la que podemos ocupar, ¿no? Yo ocupo mucho a nivel hospitalario la cefuroxima, ¿no? Intravenosa, vamos a manejarla esta cada 8 horas, ¿no? Y vamos a manejar 500 miligramos cada 8 horas con nuestros pacientes de forma hospitalaria. Estas son de vía intravenosa y vía intramuscular únicamente, ¿no? Vamos a tener la cefotaxima de igual forma, que se va a manejar prácticamente de vía intramuscular o vía intravenosa con nuestros pacientes. Vamos a manejarla hasta 1 gramo cada 12 horas con nuestros pacientes, los cuales se encuentran internados, ¿no? Y la ceftriaxona, que a mí es una de las que más me gusta utilizar, de tercera generación, que tiene un manejo bastante favorable con los pacientes, y yo se las llevo a mandar a mis pacientes de forma ambulatoria intramuscular, ¿no? 1 gramo
cada 12 horas, esto lo manejamos por 7, 8 días. ¿Por qué? Porque el absceso va a prolongarse muchas veces combinándolo con un medicamento que actúe contra microorganismos anaerobios, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar muchísimo para sacar adelante a nuestros pacientes. Ceftazidima, esta no se encuentra tan fácil en el mercado y normalmente la que yo manejo más es la ceftriaxona para el manejo con mis pacientes. Regresamos a las cefalosporinas. Una que yo manejo mucho es la cefotaxima. Voy a manejar la cefuroxima, que son vía oral. Inclusive, estas las vamos a manejar, bueno, si puedo hablar de nombres comerciales, manejo el Sinat, que es cada 8 horas 500 miligramos, manejamos el Keflex, que es 500 miligramos cada 8 horas, o manejamos en este caso el Dembar, que se va a manejar cada 24 horas una sola toma de 400 miligramos, ¿no? Hablando de nombres comerciales, ¿no? Los aminoglucósidos, lo que es la gentamicina y la micacina, estos van a actuar principalmente contra bacterias gram negativas, ¿no? Y van a funcionar bien cuando queremos un esquema contra aerobios gram negativos, que difícilmente vamos a saber cuál es. El único problema que yo encuentro con ellos es que son nefrotóxicos y ototóxicos. Entonces, a veces o actualmente en artículos que estamos leyendo, pues causan más problemas que beneficios, ¿no? Y más en pacientes pediátricos. No lo recomiendo, pero ¿por qué? Por el problema ototóxico, ¿no? Prácticamente podemos dejar sordo a un paciente pediátrico si manejamos la micacina o la gentamicina. Si no hay otra opción, pues la debemos de utilizar, ¿no? Pero evitarlos en la mayor forma posible que se pueda, ¿no? La gentamicina de igual forma va a funcionar bien y de igual forma tiene el mismo problema, que es ototóxico, nefrotóxico y puede producir inclusive parálisis muscular, ¿no? Es buena cuando podemos llegar a formar un triple esquema con un medicamento que actúe contra aerobios, otro medicamento contra anaerobios, un triple esquema contra gram negativos aerobios, en este caso la gentamicina va a funcionar. Yo no ocupo aminoglucósidos normalmente por la buena respuesta que me da el manejo con un doble esquema contra aerobios y contra anaerobios. Ahorita les voy a hablar un poquito acerca de eso. Las quinolonas también las podemos utilizar, lo que es el ciprofloxacino, el gatifloxacino, el moxifloxacino se va a ocupar muy bien. Son para bacterias aerobias principalmente, ¿no? De primera generación tenemos el ácido nalixílico, tenemos de segunda generación lo que es el ciprofloxacino y de tercera generación lo que es el moxifloxacino, ¿no? Van a funcionar bien dependiendo de lo que nosotros queramos. El más común y accesible para los pacientes por costo y demás es el ciprofloxacino. Y este lo vamos a manejar 500 miligramos cada 12 horas. Esto en pacientes pediátricos no se debe ocupar, ¿sí? Porque van a afectar cartílago de crecimiento. Entonces las quinolonas no se ocupan en pacientes pediátricos. Pasamos a un medicamento que es de elección en los primeros pasos del tratamiento. Yo lo utilizo mucho combinado con algún medicamento que va a actuar contra anaerobios, contra aerobios, que sería amoxicilina, sería alguna cefalosporina, una penicilina natural, en este caso lo que es la penicilina G sódica cristalina, ¿sí? Este medicamento combinado con el metronidazol nos va a dar un efecto fabuloso. ¿Por qué? Porque tenemos el que va a actuar contra aerobios y el metronidazol contra anaerobios, ¿sí? Su dosis va de 500 miligramos 3 veces al día en adultos. En pacientes pediátricos podemos manejar suspensiones de 250 o de 125 miligramos, 5 miligramos cada 8 horas, ¿sí? La única recomendación con los pacientes es no consumir alcohol. ¿Por qué? Porque va a producir un efecto disulfiram o ¿a qué se refiere? Va a producir una intoxicación etílica y pues va a tener mayores complicaciones si el paciente consumiera algún tipo de alcohol, ¿sí? Pasamos a otro, que es la clindamicina, que también funciona fabulosamente contra microorganismos anaerobios, aunque si nosotros leemos un libro de farmacología nos va a decir que es de amplio espectro, pero su espectro principal es contra anaerobios. Yo lo ocupo en dosis profilácticas a 300 miligramos cada 8 horas, y si quiero un tratamiento ya bacteriostático que elimina todas las bacterias, puedo aumentar mi dosis máxima hasta 600 miligramos cada 6 horas. ¿Para qué?
para que con esto yo tenga un mejor manejo de los microorganismos anaerobios, que muchas veces son los más agresivos cuando estamos en presencia de un absceso. Vamos a ver los esquemas que tanto hablamos previamente. Dobles esquemas en niños, dobles esquemas en adultos. Pueden ser vía oral o pueden ser intramusculares, ¿no? Cuando hablamos de un esquema vía oral, ya sea en adulto o en niño, vamos a hablar de metronidazol o clindamicina, y nosotros lo vamos a combinar ya sea con una penicilina natural, sintética, semisintética, dicloxacilina, amoxicilina, o inclusive con una cefalosporina lo podemos combinar. De igual forma en adultos lo podemos hacer ya sea intramuscular o vía oral. Vamos a hablar de triples esquemas. Va a ser lo mismo que mencionamos previamente, solamente que vamos a aumentar un aminoglucósido. Un aminoglucósido que yo realmente no lo recomiendo por los daños colaterales que pueda producir, ¿no? Para mí, principalmente va a ser un doble esquema de forma ideal, ¿no? Tipos de infección: una infección temprana que inicia de 0 a 3 días, con una penicilina podemos tener buen manejo, o inclusive con una cefalosporina. Cualquier paciente alérgico a la penicilina, clindamicina, eritromicina, claritromicina, se puede manejar con ellos. ¿Sí? Infecciones tardías de más de 3 días, vamos a mandar un doble esquema, clindamicina o metronidazol combinado con cualquier penicilina. Ya también se puede ocupar la amoxicilina también. Pacientes alérgicos a la penicilina, se puede ocupar clindamicina combinado con un macrólido, que en este caso sería eritromicina, o sería en este caso claritromicina. Alguna quinolona, que sería el ciprofloxacino, también se puede ocupar. ¿Sí? ¿Y por qué puede fallar el tratamiento? Porque puede ser la cirugía que no fue adecuada, cuando el tratamiento era hacer un acceso extraoral, hicimos un acceso intraoral o un acceso por vía órgano dentario para que drenara por ahí, ¿sí? El paciente tiene las defensas sumamente deprimidas por todo lo que ya platicamos previamente, cuerpos extraños, algún tipo de material que se haya quedado ahí cuando hacemos algún tipo de tratamientos, perforamos lo que es el ápice, o él se lastimó con el palillo, por dar un ejemplo, ¿no? Pacientes que no cooperan, que tú por más que les dices que tomen el medicamento, se lo inyecten, no lo hacen, pues no van a mejorar, ¿sí? Y con el antibiótico, pues nosotros manejamos medicamentos que son sumamente caros o que son muy difíciles de conseguir, el paciente no puede adquirirlos y no puede tomarlos o aplicárselos, ¿no? Diagnóstico bacteriano erróneo. Por eso ocupamos un manejo empírico. Empírico, pues no sabemos qué tipo de bacterias, pero referente a todo lo que vimos previamente van a ser aerobias y anaerobias. Entonces necesitamos un antibiótico que actúe sobre ellas. Por eso vamos a ocupar un doble esquema, ¿sí? Vía de administración inadecuada. Si el paciente no puede tragar las cápsulas, pues no le puedo dar vía oral, tiene que ser intramuscular o intravenoso con estos pacientes, ¿no? Por estas razones puede fallar el tratamiento. Y ya vamos a pasar a algunos casos clínicos, ¿no? Para ya terminar rápidamente, muchos pacientes que han llegado conmigo en condiciones bastante severas y que hemos podido sacar algunos, y algunos desafortunadamente no los pudimos sacar adelante por la gravedad de la infección, ¿no? Paciente el cual llega con un absceso en espacio canino, ¿no? Un paciente en el cual, vean aquí arriba, ya está drenando por el lagrimal, el pus. Entonces, ¿qué está afectado? Pues todos los órganos maxilares anteriores, ¿no? En este caso, necesito determinar la severidad, lo internamos, es un paciente el cual es diabético, el paciente, pues no cooperador, tuvimos que internarlo, ¿no? Un paciente ya de edad avanzada, ¿no? Entonces, vamos a hacer el procedimiento que es el drenaje de lo que es el absceso, vamos a anestesiar y vamos a ubicarnos, ¿no? A nivel maxilar, cómo están afectados los órganos dentarios, ¿no? Vamos a comunicar todos los espacios afectados y posteriormente vamos a limpiar, vamos a hacer las extracciones de los focos de infección y vamos a ver, miren cómo están afectados todos los órganos dentarios, granulomas y demás que vamos a encontrar aquí. Vamos a colocar drenes para poder estar lavando diario 3 veces al día en el hospital, y el manejo antibiótico, en este caso con el paciente fue clindamicina 600 miligramos de forma intravenosa y lo que fue ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas
por vía intravenosa, paciente el cual ya había estado previamente medicado por odontólogos y por médicos generales, por eso optamos por esta opción, ¿no? Gracias a Dios respondió y nuestro paciente mes y medio después tuvo otras afecciones, ya tenía el ojo, el globo ocular y demás afectado, ¿no? Pero pues salvó la vida a nuestro paciente y puedo seguir adelante, ¿no? El siguiente caso, rápidamente un paciente joven, el único problema que teníamos que era un paciente diabético, ¿no? Un premolar, el cual estaba afectando, una angina de Lubin, ya estaba afectado lo que es la vía aérea, por lo cual determinamos meterlo a quirófano. Ya metiéndolo a quirófano, vean todo lo que está afectado, empezamos a lavar, en este caso es un ganglio, el cual ya está afectado, infartado, ya está fuera de servicio, ¿no? El cual optamos después por quitar, lavar, días después de manejo antibiótico con nuestro paciente, quitamos todo el tejido que se encontraba necrosado en él, y pues ya con el tejido limpio, con el tejido vital, pues procedemos a hacer un cierre, ¿no? De todo lo que es la herida. Ya sin datos de infección, nuestro paciente regresa muchos días después y podemos ver la evolución que tiene. El paciente evoluciona favorablemente y vemos aquí el órgano dentario que tuvimos que extraer, ¿no? Un premolar inferior del lado derecho. El órgano dentario 45, en este caso, fue el que afectó y sacamos en su momento. Es importante siempre quitar los órganos dentarios que estén afectando, porque si no quitamos el órgano dentario, no va a haber buena evolución con nuestros pacientes. Vemos la cicatriz, poco a poco la fuimos arreglando y el paciente quedó mejor. El siguiente caso clínico, un paciente que llega con nosotros, el cual aguantó muchos días, inclusive se puede decir semanas, hasta que llegó en estas condiciones. Nosotros vemos el aumento de volumen por un órgano dentario número 38. Bueno, tiene todos los órganos dentarios mal, pero el que en este momento estaba causando el problema era el 38. ¿Sí? Vean cómo la presión que está ejerciendo el proceso inflamatorio, el absceso aquí, ya empezó a necrosar la piel. Y vean cómo brilla, cómo está bien delimitado, está ubicado el absceso ya propiamente, ¿no? Este es el órgano dentario que en este momento nos está causando problemas. Podemos ver que tiene muchos problemas más, pero el problema ahorita es el 38, por lo cual optamos por hacer la extracción y pues continuamos con el drenaje, lavados diarios con nuestro paciente, hasta llegar 2 semanas después, semana y media después de tratamiento antibiótico y lavados en el hospital, cómo se ve todo lo que es la zona afectada, pero vean la destrucción, el ambiente ácido de los abscesos va a destruir piel, tejido celular, fascias, músculo, y vean ustedes, en este caso, cómo se ve, en este caso el hueso, músculo, fascias y la piel. Tuvimos que hacer una rotación de colgajo con nuestro paciente y llevar a cabo lo que es el cierre con él, ¿no? Vean cómo fue evolucionando día tras día y vean cómo está 3 semanas después de lo que es la cirugía. Mes y medio después regresa a sus controles, el paciente evoluciona favorablemente por la destrucción que hubo, la cicatriz no es la más favorable, hicimos tratamientos sin manejo de la cicatriz, 2 meses y medio después ya se ve bastante mejorado, pero pues no llega a ser lo ideal, ¿no? Por la destrucción que hay por el ambiente ácido del absceso en este caso. Otro paciente que llegó con nosotros, el cual aguantó mucho tiempo con el problema en los órganos dentarios superiores maxilares. El paciente sufrió otras enfermedades y demás, diabético, descontrolado, descompensado, inmunosuprimido. Entonces llega con una trombosis del seno cavernoso. Nosotros lo recibimos al paciente y lo encontramos en estas condiciones, por lo cual lo primero que hacemos es interconsultar medicina interna con el servicio de oftalmología. Vamos a ver cómo, vean cómo está la proyección del globo ocular del lado izquierdo comparado con la del lado derecho, ¿no? Vamos a ver que no es lo ideal. En esta fotografía caudocefálica se puede ver que hay una afección bastante severa y el globo ocular está sumamente afectado, ¿no? Los órganos dentarios causantes, ¿sí? Maxilares de lo que es el lado izquierdo. Pues había que retirarlos, había que hacer el manejo con él, radiografías, cómo están afectados, ¿sí? Hicimos una tomografía. Este lado es el lado sano y este lado es el lado afectado. Vean cómo se ven espacios y de color negro en el cual es sugestivo a gas, que se va a encontrar pus y demás. Cómo están invadidos los espacios alrededor del globo ocular y tejido blando. El globo ocular está sumamente afectado, el globo ocular se pierde propiamente. Vean el nervio óptico, cómo sufrió, este globo ocular ya no funciona, ya está mal, se tenía que hacer la evisceración y el drenaje del absceso. Desafortunadamente este paciente
pues murió, ¿no? Entonces, pues el manejo interdisciplinario y todo lo que hicimos no fue suficiente por el tiempo de evolución y la complicación propia que tenía nuestro paciente, ¿no? Otra paciente que llega con nosotros, en este caso, vean la asimetría que encontramos del lado izquierdo. A ella ya se le había hecho la extracción del órgano dentario, mandibular, pero no le dieron profilaxis antibiótica. Para mí es muy importante mandar siempre profilaxis antibiótica, porque yo puedo confiar en lo que yo hago, en mi instrumental estéril, en mi técnica, en lo que yo voy a realizar, pero el paciente muchas veces no va a hacer perfectamente bien las indicaciones. Por eso necesitamos asegurar que nuestro paciente no tenga complicaciones como esta. E inclusive, mandando antibiótico podemos tener complicaciones, disminuir ese riesgo para que se eviten. Vean la salida de pus por el alveolo. Hicimos un drenaje de lo que es el absceso, empieza a drenar todo lo que es el pus en este caso, se colocan drenes, dejamos drenes colocados en lo que es el espacio clavicular y lo que es el espacio submandibular, hacemos una fasciotomía completa, ¿sí? Y vamos a hacer lavados todo el día, 3 veces al día con mi paciente, ¿no? Con soluciones, en este caso bactericidas. Vamos a ver cómo evoluciona y regresa a sus consultas de control semanas después, nuestro paciente evolucionando perfectamente bien. E inclusive ella era una paciente diabética que se controló muy bien por parte del Servicio de Medicina Interna y pudimos llevar a cabo el proceso. ¿Sí? El siguiente caso clínico. Este caso clínico también es un caso muy complicado. El paciente llega, paciente joven, con un absceso submandibular en este caso, ya tenía dificultad respiratoria, tenía dificultad para deglutir, por lo cual llega a urgencias, nos interconsultan y lo pasamos inmediatamente a quirófano. Vean todo lo que está afectado, es una angina de Ludwig propiamente, ¿no? Con nuestro paciente. Si ustedes ven, el aumento de volumen en todo el cuello, característico, pero lo peor es que ya no podía respirar bien, por eso también lo teníamos sentado antes de que lo intubaran, porque no podía deglutir. Iniciamos nuestro proceso quirúrgico, empieza a salir el pus, colocamos los drenes, el paciente se queda en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque terminamos el proceso quirúrgico, pero el paciente, a pesar de que ya iba muy grave, todavía continuó muy grave e inmunocomprometido y sistémicamente no se encontraba bien, por lo cual continúa ahí. El paciente no evoluciona bien, por lo cual empieza a tener complicaciones y vean cómo empieza a haber afección a nivel de cuello. Este es el hueso ioides, el cual vamos a ir cortes más inferiores, estos son los clavículas, vamos más abajo y empezamos a ver el mediastino afectado. Y vean ustedes cómo se empieza a ver todo lo que es el mediastino afectado, en este caso es el pericardio, el cual está infectado también. Pues tuvimos que hacer abordajes más amplios, comunicar espacios e ingresar con el servicio de cirugía cardiotorácica. Vean ustedes cómo abren, ahora sí que el tórax, están abriendo el pericardio. Vean en esta fotografía el pericardio, cómo lo abren y cómo hay pus en el pericardio. Hacen lavado y demás, colocan drenes, ¿sí? Vean este tubo perforado, es un dren que colocan en el tórax, empiezan a colocarlo en la posición que necesitan, ¿sí? Cierran todo el tórax, aquí está el cuello con nuestros drenes también comunicando, ¿sí? El paciente no evoluciona favorablemente y fallece, ¿no? Una mediastinitis tiene una probabilidad de muerte altísima, por lo cual, pues siempre tratar de evitar llegar a estos casos, ¿no? Otro caso, paciente inmunocomprometido, diabético, no controlado, en el cual nosotros vamos a ver cómo evoluciona y vamos a ver en este caso cómo se ve aquí la afección. Es una fascitis necrotizante. Esta paciente ingresa inmediatamente a quirófano, por lo cual nosotros necesitamos ingresar rápidamente, empezar a hacer nuestras fasciotomías, empezar a hacer las debridaciones de todo lo que es el tejido necrosado. Podemos ver cómo está necrosado aquí abajo, ¿sí? Vamos a ver y a retirar todo lo que se encuentre necrosado con nuestro paciente. En la primera cirugía, todo lo que se amplió el procedimiento, todo lo que ampliamos quirúrgicamente. Y pues esto seguía avanzando, el paciente se seguía ingresando a quirófano, le seguían haciendo lavados cada tercer día y diarios en cama con él en terapia intensiva, ¿sí? Y entramos a debridarle cada tercer día en quirófano, todo causado por órganos dentarios mandibulares de lo que es el lado
derecho afectados, ¿no? El paciente no tuvo una buena evolución, son enfermedades muy, muy complicadas con ellos, ¿no? Otra paciente, la cual, recalco, llega con nosotros con una angina de Ludwig una semana posterior a que le realizan la extracción de la muela del juicio, del órgano dentario número 48. La paciente no le manda el medicamento profiláctico, llega con nosotros en estas condiciones. Característico de una angina de Ludwig, no puede cerrar la boca porque el espacio sublingual está afectado y no cabe la lengua, ¿no? Está elevado, ¿sí? Vean una fotografía de perfil, cómo está afectado el paciente, ¿sí? La paciente ya tiene dificultad para respirar, dificultad para deglutir, ¿sí? Vean cómo les repito, no puede deglutir, no puede, en este caso, cerrar la boca. ¿Por qué? Porque la lengua está elevado al piso de boca y no puede cerrarla, ¿no? Hacemos nuestro tratamiento quirúrgico, iniciamos con las fasciotomías con él, ¿sí? Hacemos nuestra comunicación de los espacios aponeuróticos, el drenaje del pus, ¿sí? Comunicamos los espacios que están afectados, en este caso, desde lo que es el alveolo del órgano dentario, en este caso, perdón, 38, hasta lo que es el espacio submandibular, ¿sí? Sacamos nuestros drenes, en este caso drenes rígidos que colocamos, por los cuales vamos a estar lavando el posoperatorio inmediato. Son los drenes que quedan permeables. Vemos cómo, en este caso, los probamos antes. Vamos a estar haciendo lavados 2-3 días, los retiramos porque si no empiezan a formar una biopelícula, el biofilm, y 2 semanas después nuestro paciente evoluciona. Son pacientes que manejamos en quirófano y vamos a ver a nuestros pacientes con medicamento, con un doble esquema en quirófano, ¿no? Vamos a manejar a nuestros pacientes de esta forma, con soporte inclusive por medicina interna, y vamos a ver cómo va evolucionando, cómo se va rehabilitando, va abriendo un poco más, ¿no? 3 semanas y media después, ya la paciente le egresamos, estaba en casa, regresa a su consulta, y vean, va evolucionando muy bien, ya el aumento de volumen desaparece prácticamente, ¿no? Vamos a ver en este caso las heridas que hicimos, todavía las remodelamos para que se notaran menos, ¿sí? En este caso fue bastante conservador con ella, ¿no? Vamos a ver mes y medio después cómo se encuentra nuestra paciente en su consulta de control. Vean las heridas prácticamente ya resueltas, ya cicatrizadas. Nuestra paciente tiene una apertura oral ya dentro de los parámetros normales, ¿no? Y vamos a ver el último caso clínico. En este caso, vean, una paciente la cual llegó con nosotros, una angina de Ludwig. En este caso, hicimos nuestro drenaje inmediatamente. Vean cómo va posterior al posquirúrgico a los 2 días. Todo causado por una muelita del lado izquierdo, ¿sí? Vamos lavando, vean cómo se va observando el tejido limpio. Vamos viendo cómo se va limpiando día a día, por lo cual se decide hacer el cierre posterior 1 semana y media. Las radiografías cuando llegó, vean la vía aérea, no se observa, se tendría que ver aquí un espacio radiolúcido, el cual no se observa y se observa disminuido, desplazado, por lo cual tenía dificultad para respirar. Vean cómo está en esta tomografía a nivel de piso de boca, cómo estos espacios se ven color negro, se ven hipodensos. Esto nos refiere a que hay gas en esta zona, ¿no? Y posterior a la cirugía, está intubada nuestra paciente. Vean cómo se empieza a recuperar ya, se empieza a ver el músculo, y ya después de lo que es lavados, el manejo antibiótico con ella, vamos a hacer el cierre por completo de lo que son las fasciotomías, ¿no? Para que se recupere nuestra paciente. Cerramos por completo las fasciotomías y vamos a retirar puntos. 1 semana después, esto es a la semana, ¿no? Y vamos a ver 2 meses después cómo evolucionó nuestra paciente. Prácticamente, pues no la reconocemos, ¿no? Vean el posoperatorio hasta el posterior de la cirugía, cómo se observa nuestra paciente. Con esto quiero que todos observen el trabajo que realizamos nosotros y el manejo que podemos darle a nuestros pacientes, ¿no? Más que nada es mucho de la experiencia que yo estoy compartiendo con ustedes, de lo que yo realizo el día a día con los pacientes en mi práctica privada y en mi práctica hospitalaria. Pues no queda más que agradecerles por su atención y pues quedo a sus órdenes para contestar cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Vázquez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec, quienes patrocinaron esta interesante conferencia.
Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia del día de hoy podrán acreditarla con el número 717. Doctor, ¿le parece bien si continuamos con la sesión de preguntas? Claro que sí, estamos pendientes de las preguntas. Ya tenemos una pregunta. Esta pregunta nos la hacen llegar y déjame abrir un poquito más aquí. Y nos dice, doctor, si un paciente acude con nosotros y ya está tomando algún antibiótico que no es el indicado, ¿es correcto iniciar otro nuevo esquema? Pues si nosotros observamos que no es el indicado, desde luego hay que iniciar un nuevo esquema. O si el antibiótico que está tomando nada más va a cubrir algún tipo de microorganismos, está con algún tipo de penicilina, o está con algún, ya sea natural, sintética o semisintética, ya sea dicloxacilina, amoxicilina, alguna cefalosporina, nosotros podemos ampliar el esquema con algún medicamento, ya sea metronidazol o ya sea clindamicina, que pueda actuar contra microorganismos anaerobios y así reforzar el esquema que nuestro paciente esté tomando. Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, doctor, tenemos otra del doctor Cetino. Doctor, ¿es cierta la reacción adversa de claritrozimina en pacientes con arritmias cardíacas? ¿Deprime segmento y se puede morir el paciente? Ay, déjame abrir la sesión aquí de preguntas. Bien. Es que no alcanzo a ver las preguntas completas. Déjame mostrar preguntas respondidas. Preguntas. Ay, no encuentro las preguntas. Mostrar preguntas. Aquí está. Saludos desde Guadalajara, Berenice. Saludos, Leticia. Doctor Alejandro, ¿me escucha? Y ya estoy, saludos. Paciente diabético de Adriana Sanabria, ¿sí? Nos dice, saludos, una infección en un paciente diabético severa, ¿es necesaria hospitalización o la podemos controlar en el consultorio? Bueno, una infección severa, nos referimos a una infección severa cuando esta va a afectar a más de 3 espacios. Va a tener problemas de que esté teniendo nuestro paciente dificultad respiratoria, dificultad para respirar. En este caso, es indicado inmediatamente mandarla al hospital, ¿sí? Si no es una infección que esté dando mayores problemas, podemos controlarla desde nuestro consultorio, siempre que tengamos un correcto manejo antibiótico, principalmente si es severo, en este caso, manejo con un doble esquema. ¿Sí? Otra pregunta. Vamos para acá. Podemos, en este caso del doctor Raúl Eduardo Ramírez Sousa, nos escribe de por qué no usar la fosfomicina. La fosfomicina también es un buen antibiótico. El único problema que yo encuentro es que a veces es muy complicado el manejo con ella y el costo que puede implicar, ¿no? Comprar la fosfomicina es un poco alto, ¿no? Vamos a seguir. Siguiente pregunta. Pilar Rabel Martínez. Una terapia antibiótica antes de cirugía de terceros molares, como les comenté previamente, es muy bueno utilizar medicamentos profilácticos. A mí me funciona muy bien lo que es la dicloxacilina profiláctica 500 miligramos cada 6 horas o la amoxicilina de 750 u 875 cada 12 horas. Siguiente pregunta. Antonio Aguilar Esparza.
Cuando existe una pericoronitis, ¿se puede extraer o se tiene que medicar? ¿Cuánto tiempo después se puede realizar la cirugía? Bueno, si ya hay una pericoronitis y el paciente no tiene ningún problema sistémico, yo recomiendo poder hacer el procedimiento quirúrgico siempre y cuando se ocupe antibiótico, inclusive se puede dar 1 hora antes del procedimiento y posteriormente realizarlo sin ningún problema porque el medicamento ya va a estar circulando en sangre. Yo lo recomiendo sin ningún problema. Doctora Rivera, ¿una pulpitis aguda de primer molar inferior puede provocarle una crisis de neuralgia del trigémino al paciente? Pues se puede camuflajear o se puede confundir con una neuralgia, ¿no? Habría que ver qué otro tipo de problemas pueda estar teniendo nuestro paciente. La neuralgia es idiopática, ¿no? No se sabe exactamente cuál puede ser la causa. Lo que sí te recomiendo es eliminar todas las causas probables, ¿no? Y si tiene una pulpitis, en este caso, pues eliminarla, ¿no? Ya sea que si es reversible o no reversible, desconozco, pues tú hagas el tratamiento de conductos o hagas el tratamiento indicado con tu paciente para poder ir descartando los problemas que puedan causar la neuralgia, ¿no? Mario Cetino, la reacción adversa con claritromicina con pacientes en arritmias cardíacas deprime segmento QT y se puede morir el paciente. Mira, difícilmente va a causar este problema, ¿no? Es raro que pueda pasar esto, ¿no? Sí está reportado probablemente en algún artículo que pueda causar este problema, pero yo no encuentro ninguna complicación mayor con el uso de la claritromicina en pacientes, ¿no? Marcela Colunga Valverde, en pacientes diabéticos está indicada la extracción, se le puede prescribir antibiótico, pero no está controlado su glucosa, ¿se puede realizar la extracción? Bueno, lo recomendado siempre con los pacientes es que su glucosa esté controlada o que no sobrepase los 160 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Esto es lo que yo te recomiendo para poder realizar con los pacientes la extracción. Si está elevada, pues sí hay que mandar manejo antibiótico y posteriormente hay que hacer el tratamiento quirúrgico. Pero a los pacientes diabéticos, por regla, siempre hay que mandarles antibiótico. ¿Sí? Marcela Colunga, en pacientes diabéticos, ya la leímos. María Moreno, si un paciente acude con nosotros y ya está tomando algún antibiótico que no está indicado, esa ya la contestamos. Ernesto Pastrana Portilla, es conveniente emplear amoxicilina con metronidazol cuando no es un caso muy severo, porque la mayoría de los pacientes ya no les hace la ampicilina. La ampicilina, desgraciadamente, es un antibiótico el cual ya es multiresistente, y las dosis que tenemos que utilizar con la ampicilina son altas, ¿no? A dosis máximas nos tenemos que ir, e inclusive, si no hay otro medicamento que podamos utilizar que no sea ampicilina, puede utilizarse la dosis máxima, que es de 1 gramo cada 6 horas, ¿no? Pero es multiresistente porque en los años 80 y 90 se abusó de ella, ¿no? Entonces yo te recomiendo, si tienes otra opción, puede ser que se pueda manejar sin mayor problema, ¿no? Amoxicilina, dicloxacilina, en pacientes alérgicos la clindamicina, ¿sí? ¿Sí? Y pues es lo que yo te recomendaría, ¿no? En pacientes embarazadas alérgicas a la penicilina, ¿qué antibiótico sería el indicado? Inflamatorio sería el indicado. Bueno, en pacientes embarazadas lo ideal es que sea en el segundo trimestre el manejo, ¿sí? Y el manejo indicado sería clindamicina con este tipo de pacientes, ¿no? Para que no tengamos problemas con el antibiótico. Nos llega una pregunta por Facebook. Augusto Merma, un buen libro como para guía de prácticas clínicas. Hay varios libros, ¿no? Desde lo más básico que yo te puedo recomendar es el de cirugía bucal y maxilofacial de Cosme Gay Skoda. También te puedo manejar el de cirugía maxilofacial del doctor Martínez, que es de aquí en México, bastante bueno. Puedes también leer el libro de infecciones cervicofaciales y de cabeza y cuello del doctor Richard Topasian, que es prácticamente como una biblia para nosotros, ¿no? Es buenísimo, ¿sí? Déjame seguir leyendo preguntas. Pacientes embarazadas ya lo contestamos. El metronidazol
es conveniente, sí es conveniente con amoxicilina para suplir a la ampicilina, ¿no? Arturo Pons Sánchez, ¿es necesaria la extracción de los dientes afectados siempre? No siempre se tienen que quitar, pero si se pueden rescatar con endodoncia sería lo ideal, ¿no? Pero si no hay posibilidades de rescatarlo y que el foco de infección continúe, pues quitarlo, ¿no? Si es un paciente al cual no se va a realizar la endodoncia, pues mejor quítalo, ¿no? Estos casos que te presenté, la mayoría sí son hospitalarios, ¿no? Cuando son casos menos severos, pues sí se pueden llevar a cabo de forma ambulatoria en el consultorio dental, ¿no? Silvia Beatriz, son más frecuentes abscesos en raza negra y diabéticos. Bueno, lo de raza negra es general, ¿no? Son muy propensos a diabetes, pero yo te recomiendo pues que todos los trates por igual, ¿no? Y más si son diabéticos. Siempre manejos profilácticos, si vas a hacer extracciones, si ya tiene algún proceso infeccioso, pues el manejo antibiótico siempre es indicado, ¿no? María Guadalupe López Lugo, ¿cuántos días se debe mandar antibiótico? Normalmente lo ideal es de 7 a 12 días, ¿no? Mínimo 7 yo te recomendaría para que tengas un manejo bueno con estos pacientes, ¿no? Héctor Morelos Canseco. En caso de que se requiera efectuar un drenado extraoral, es requisito indispensable anotar en carta de consentimiento informado que podrá quedar secuelas, cicatrices permanentes. Desde luego, tienes que abarcar todo, tienes que abarcar la cicatriz, que se puede abrir la herida, que puede tener nuestro paciente cicatriz queloide, que puedes afectar en los nervios que están rodeando la zona, ya sea el facial, ya sea el trigémino, que puede estar afectado, ¿no? Todo eso lo tienes que mencionar, es obligado para nosotros, ¿no? Siguiente pregunta de Débora Nobles. ¿Cuáles serían los casos en los que podemos conservar los órganos dentarios con un tratamiento endodóntico o indicar la extracción dentaria? Bueno, siempre y cuando el órgano dentario se pueda rehabilitar, pues sí se puede conservar, ¿no? Y que el paciente sea cooperador en el caso de que pueda ir a sus siguientes citas de endodoncia y que coopere para realizar el tratamiento posterior del poste, la corona, lo que vaya a requerir, porque si no se puede llevar a cabo todo esto, pues vamos a volver a lo mismo, ¿no? No va a funcionar el tratamiento que le hagamos. Otra pregunta de Facebook, de Geraldine Moreno Hernández. ¿Se puede entrar a drenar cuando llega paciente o no y no ha tomado antibiótico? Mira, preferentemente, si ya llega un paciente y lo vas a drenar, ya sea intraoral o extraoral, yo te recomiendo, si es en tu consultorio dental y es urgente y se puede hacer en tu consultorio dental, y no vas a tener complicaciones mayores, pues mándale un antibiótico, espérate 1 hora y en 1 hora lo realizas. Si no, y si es en hospital, pues se premedica en lo que lo preparan para pasar a quirófano 1 hora, 2 horas que lo tenemos listo, pues ya está con antibiótico por vía intravenosa, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué antibióticos se recomiendan para pacientes que están lactando y recién nacidos? Pues las penicilinas naturales, ¿no? De preferencia, lo que es la penicilina G procaínica, y en este caso puede ser amoxicilina. Si es alérgico, pues la clindamicina, ¿no? Siguiente pregunta, por Facebook, de Cris. ¿Qué otra solución es indicada aparte de la solución a tercios? Mira, hay varias soluciones en este caso que van a funcionar. Las soluciones superoxidantes, en este caso el más comercial es el microdacin, funciona bien. El estericide funciona bien. Hay una solución que se ocupa, hay unos artículos que hablan sobre la solución Dakin. La solución Dakin se ocupa mucho, o se ocupó mucho hace muchos años por endodoncia, ¿no? Es una solución con hipoclorito de sodio al 0.1%, no hay que diluirla mucho, ¿no? Y tienes que lavar posteriormente con solución fisiológica para que no quede contaminada con cloro y pueda causar una reacción ahí o pueda necrosar tejidos, ¿no? Pero te recomiendo mucho las que venden de forma comercial, lo que es el microdacin, el estericide, sin ningún problema, ¿no? Aparte de la solución a tercios, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué medicamentos de Antonio Díaz Guzmán? ¿Qué medicamentos mando después de una cirugía de tercer molar como medio profiláctico? Normalmente, si no hay un proceso infeccioso previo, pues los manejo con dicloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas, o con amoxicilina, 750 u 875 cada 12 horas, dependiendo lo que encuentren más fácil a veces en la farmacia, ¿no? De Adriana Sanabria, paciente con infección de primer molar superior con movilidad, ¿es necesario hacer la extracción o tratar de salvar el órgano dentario? Pero sigue la infección. Bueno, ahí, aparte de todo, el tratamiento antibiótico tendrías que consultar con periodoncia, ¿no? ¿Qué tanto tenemos de soporte de huesos? Si es una movilidad grado 1, grado 2 o grado 3, ¿no? Si es una movilidad grado 3, pues definitivamente ya no hay soporte de hueso y pues se va, ¿no? La pieza la tienes que quitar. Si no, pues nosotros te recomendaríamos tratamiento endoperiodontal para que puedas salvar ese órgano dentario, ¿no? Buenos días, David Franco. ¿Es ideal la combinación de clindamicina de 300 con metronidazol? Normalmente yo no combino metronidazol con clindamicina porque su esquema es muy similar. O manejo metronidazol o manejo clindamicina. Antonio Aguilar Esparza nos pregunta, ¿la dosis profiláctica cuántos días después del procedimiento se debe de recomendar? Por lo menos por 7 días. María Elena Miranda Juárez, ¿qué antibiótico para pacientes embarazadas ya con abscesos? Pues si tiene un absceso que no está tan grande, el manejo lo puedes hacer en tu consultorio, clindamicina y alguna penicilina natural, penicilina G-procaínica o alguna semisintética, en este caso dicloxacilina o puede ser amoxicilina, ¿no? José Pedro Cruz Valles, de los medicamentos genéricos y similares, ¿qué opinan? La verdad, si yo estuviera en el lugar del paciente, a mí me gustaría que me trataran siempre con el medicamento de patente. Digo, yo lo hago porque me gusta tratar al paciente como me gusta que me traten a mí. Antiinflamatorios, de María Elena Garrido Montalvo. ¿Qué antiinflamatorio es el que usted utiliza para cada etapa de la inflamación? Normalmente utilizo dos tipos de AINES. Uno que tenga mayor predilección analgésica y otro que tenga mayor predilección desinflamatoria. Una combinación que a mí me gusta y me ha funcionado mucho es ketorolaco de 10 miligramos cada 8 horas. Aparte de utilizar, este es casi analgésico o propiamente analgésico, y otro que me va a funcionar muy bien para desinflamar puede ser el ibuprofeno de 600 cada 8 horas, ¿no? Me funciona muy bien esta combinación. Francisco Urbina Velasco, desde Chiapas, nos escribe, en pacientes diabéticos con angina, se le puede iniciar con un antibiótico en el transcurso en que se traslada al hospital. ¿Qué antibiótico recomendarías? Si ya llegó contigo con una angina de Ludwig, me imagino que esa es la angina que te refieres, pues muy difícilmente, si puede deglutir y puede tragar, dale antibiótico. Si tienes clindamicina, dale clindamicina, ¿no? Si tienes antibióticos de ceftriaxona, en este caso intramuscular, pásasela de forma intramuscular. Es la recomendación que yo te daría.
Vamos a seguir a la siguiente pregunta. No sé si existen más preguntas, porque creo que ya no tenemos más. Otra pregunta desde Facebook. José Alfredo Bustamante Díaz. En el tratamiento de las alveolitis secas es lavado de la herida y enjuague con clorexidina, pero es recomendable recetar antibiótico. ¿Cuáles serían los ideales y el antiinflamatorio para este tipo de dolor intenso que no cede? Mira, la alveolitis es una complicación, una extracción, va a ser por la degradación del coágulo que se va a producir y por consecuente la inflamación a nivel de lo que es el alveolo. En este caso, pues la boca es una región contaminada, ¿no? Por lo cual mi recomendación sí es mandar antibiótico, el cual tenga buena penetración ósea. En este caso, uno que funciona con muy buena penetración ósea es la clindamicina. Las cefalosporinas también tienen muy buena penetración ósea. Y, pues desde luego, el tratamiento inicial es lavado con clorexidina, esperar a que vaya sintetizando lo que es el alvéolo, pero muchas veces después de varios días no va a funcionar o no se logra el objetivo, hay que hacer un curetaje, formar un nuevo coágulo y suturar, ¿no? Con tratamiento antibiótico el cual ya esté el paciente llevando. ¿Sí? Otra pregunta que nos hacen, terapia antibiótica antes de la cirugía de terceros molares. Yo les recomiendo mucho lo que es, otra vez les digo, profiláctico, lo que es la dicloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas, y lo que es la moxicilina. Van a funcionar bastante bien. De Jenny Andrea Ramírez Sierra, ¿se puede utilizar metronidazol más eritromicina? Desde luego que se puede utilizar. El metronidazol es para microorganismos anaerobios y la eritromicina contra microorganismos aerobios. Es una buena combinación para pacientes alérgicos a la penicilina. En pacientes alérgicos a la sulfa, ¿se puede medicar con metronidazol? Desde luego que sí se puede. Se puede utilizar también lo que son los macrólidos, eritromicina. Se puede utilizar la citromicina también. Se puede utilizar también lo que es la clindamicina en estos pacientes. De Silvia Beatriz Escobar Franco. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Me estoy dando otra pregunta de Facebook. Augusto Merma, un buen antibiótico para absceso en piezas dentales con endodoncia, gracias. Bueno, si ya está el absceso franco, pues el manejo antibiótico puede ser clindamicina, va a funcionar bastante bien. Si quieres un tratamiento bactericida, 300 miligramos cada 8 horas, o si quieres irte una dosis máxima bacterostático, bactericida, perdón, de a 600 miligramos cada 6 horas como dosis máxima, la puedes utilizar a gusto. Otra pregunta por Facebook. ¿Está recomendado el uso de COX-2 con antibióticos? Sí, sí se puede utilizar cualquier analgésico COX-2, ya sea lo que es el Celebrex, el Arcoxia, se puede utilizar sin ningún problema con cualquier tipo de antibióticos. Metronidazol más eritromicina, ya lo habíamos contestado a Jenny Andrea, sí se puede utilizar, es una buena opción para pacientes, en este caso con alergias, ¿no? ¿Qué otro? Paciente alérgico a metronidazol, ¿con cuál se reemplaza? Se puede utilizar la clindamicina, un paciente alérgico al metronidazol. De Silvia Beatriz Escobar. Lo reemplazaría, la clindamicina al metronidazol. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, pues fue un gusto estar con ustedes y pues poder contestar lo más que pudiera de sus preguntas, ¿no? Espero que les haya servido. Nos llegaron otras preguntas antes de terminar. Elba Bautista Ramírez, ¿qué antibióticos se utilizan en pacientes diabéticos controlados y no controlados? Pues normalmente un paciente diabético no controlado pues tiene arriba de 180 de glucosa, ¿no? Entonces, pues desde luego no está indicada la cirugía, la extracción en ellos, ¿no?
tratar de disminuirla, que vayan con su médico tratante, que les den sus manejos, ya sea con los hipoglucemiantes orales o con los insulinas que se van a aplicar ellos. Y otra pregunta, ¿qué tan recomendable para inflamación es la dexametasona, Araceli Rojas Terrazas? Pues es un desinflamatorio muy potente, si no por decir el más potente de todos los esteroides, ¿no? Si es un paciente sano y no tiene mayor complicación, se puede utilizar sin problema, siempre y cuando recordemos que muchos de los pacientes se les tiene que dar a dosis reducción o dosis únicas, ¿no? No les recomiendo por un tiempo prolongado, les recomiendo la dexametasona a lo mejor una dosis única de 8 miligramos después de la cirugía para que no tenga mayor problema. Si la damos por más de 2 o 3 días, pues sí tenemos que aplicar dosis reducción para que no tengamos ningún otro problema con ellos, ¿no? Principalmente a nivel suprarrenal. ¿Alguna otra pregunta que tengan por el momento? Muchísimas gracias, doctor Alejandro Vázquez, por esta interesante conferencia que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec, quienes patrocinaron esta conferencia. Muchísimas gracias a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.